Ok. Perfecto. Buenas noches, es un gusto vernos nuevamente. Vamos a empezar con nuestra sesión correspondiente al Colegio Asociación Tlaxcalteca de Traumatología y Ortopedia del mes de septiembre. Hoy vamos a abordar todo lo referente conforme a la hernia lumbar. Y esto, como todo ortopedista, pues sabemos que es importante, aparte de que va a ser la primera razón o la causa más común de consulta en nuestros pacientes, pues hasta, según algunos metaanálisis, entre la mitad a 84% de la población en algún momento de su vida va a sufrir de un dolor lumbar bajo. Y los dos primeros temas van encaminados a prevenir lo que se conoce como el failed back surgery syndrome, que pues son las consecuencias a lo mejor de elegir el paciente, elegir el tipo de abordaje. Y nuestro tercer ponente pues nos va a dar cómo dar resolución a este problema. Vamos a iniciar con un gran amigo, el doctor Ignacio Rodríguez Díaz. Él es compañero de generación del Hospital Victorio de la Fuente de Narváez, o como todos lo conocemos cariñosamente, Magdalena de las Salinas. Él hizo la alta especialidad en cirugía de columna en Centro Médico ISEMIN del Estado de México. Doctor Ignacio, pues es un placer tenerlo acá con ustedes. El micrófono es tuyo, amigo. Hola, muy buenas noches. Como ya me presentó Marcial, soy el doctor Ignacio Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un orgullo estar aquí dando la plática. Me voy rapidito porque traemos algo de casos clínicos. Entonces, vamos a empezar. Ahí sí me escuchan bien. Bueno. Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, como dijo el doctor Marcial, sí, el 80% de la población presenta por lo menos una vez al año un episodio de dolor lumbar. Y de este 80%, el 80% limita sus actividades sociales y laborales. Y de esos 80 que lo limita, 20% se incapacita. El 33% tiene entre 7 a 24 visitas al doctor durante todo un año. Y más son hospitalizados un 28%. Es la tercera causa en los servicios de urgencias después de las enfermedades crónico-degenerativas. Y está estadísticamente comprobado que menos del 30% son tratados quirúrgicamente o por lo menos está bien indicada la cirugía. Vamos un poquito de historia. Matthew fue el primero que entró al canal especial. Ajá. Compartir pantalla. Rayos. ¿Cómo le hago? Voy a Zoom. Ok. ¿Listo? Ahí está. Ok. Ahí está, ¿no? Bueno, Matthew fue el primero en entrar al canal a través del foramen y la intención era en ese momento aplicar alguna nucleoplastía, ya sea medicamentosa o también con químicos para quemar un poco el disco y quitar esa presión dentro del disco. En el 2003, Young, que son de los primeros, todos los asiáticos tienen muchos avances en este tema de la endoscopía. Él fue el primero en que se entró posterolateral al disco. Y en el 2005, Rutten propone por primera vez el acceso transforaminal para hacer las disectomías. Las indicaciones ya ahorita ya son muchísimas, antes estábamos muy limitados. Ahorita ya al principio se empezó con el disco negro, cuando había un dolor discógeno, un dolor facetario, se hacía la nucleoplastía percutánea y se daba tratamiento a las facetas. Esa fue digamos, los inicios.
Después, como ya vimos en la historia, se empezaron a quitar hernias por ese acceso transforaminal. La discoartrosis ahorita ya con la colocación de los espaciadores percutáneos es para evitar o más bien para detener ese proceso degenerativo. El dolor facetario, como ya lo habíamos mencionado, mediante la risolisis. Y ya actualmente ya se está manejando también inestabilidad con colocación de placas a través de puertos biportales. Lógicamente que ya tiene un buen rato que colocamos tornillos percutáneos. Entonces, todas estas técnicas, digamos que ya mínimamente invasivo podemos resolver casi todo lo que es el problema degenerativo de columna. ¿Cuáles son las ventajas? El mínimo acceso, son heridas muy pequeñas, como ven aquí en la foto, heridas de 1.5, 2 centímetros. A veces el acceso tubular son heridas un poco más grandes, de 5 a 8. La colocación de los espaciadores percutáneos, igual tenemos heridas como de 4 centímetros, pero la endoscopía es la que se lleva el premio. Son heridas de 1.5, 2 centímetros máximo, que es lo que es el tamaño del puerto de trabajo. La lesión mínima en los tejidos, menor sangrado, menor tiempo de hospitalización, la rápida rehabilitación. Nosotros ya estamos parando al paciente horas después de operado, ya se levanta a ir al baño. Al siguiente día llega una rehabilitadora, le pone sus primeros ejercicios y ya la rehabilitación formal la está iniciando a los segundo, tercer día. Y sus actividades normales ya los dejamos manejar al séptimo, décimo día, entonces la rehabilitación es muy rápida. Menor costo hospitalario, uno, por la anestesia no es una anestesia general, el paciente nada más se seda, se le pone un bloqueo espinal para que no tenga dolor postoperatorio y como eso es pura sedación y no incluye la anestesia general, disminuyen mucho los costos, así como el uso de los materiales, suturas y todo esto. Y es una excelente aceptación para el paciente, ya que pues a quien no le gusta tener heridas de 1.5 centímetros en vez de una herida de 5 o 8 centímetros, ¿no? Las desventajas, lógicamente, es la visión indirecta, por eso siempre que hacemos un abordaje mínimo invasivo, hay que entrar con un equipo de neuromonitoreo para que ellos sean nuestros ojos durante la cirugía, si estamos pasando cerca de una raíz, si estamos tocando una raíz, si tenemos que desviar o cambiar la angulación de la colocación de las agujas o de los dilatadores. Todo esto nos va a ayudar con el neuromonitoreo, pero siempre vamos a tener esa desventaja, ¿no? Que no vamos a ver todo como en una cirugía abierta. La curva de aprendizaje, que sí es algo importante. Nosotros llevamos aproximadamente unos 5 o 6 años haciendo endoscopía y pues la verdad los primeros 2 años sí cuesta un poco de trabajo, los resultados a veces a uno no le gustan tanto, ya después poco a poco los resultados van siendo mejores, vamos familiarizando con todas las herramientas de trabajo y eso pues hace que esa curva sí sea algo prolongado y tener bastantes pacientes para poder llegar ya a considerarse experto. Se habla que en la literatura que para ser experto en endoscopía se debe tener más de 100 casos ya. La obesidad, que ahí lo dejo entre comillas, porque normalmente para cirugías abiertas o los obesos no los quieren operar por el riesgo de infección, porque es una cirugía mucho más laboriosa. Y sin embargo, aquí ya hemos tenido muchos casos de pacientes obesos que la verdad lo único que quieren es que se les quite el dolor para que ellos puedan iniciar con una vida normal, empezar a hacer ejercicio. Entonces, al momento que se les quita el dolor es como un estímulo para ellos para iniciar sus actividades y así bajar de peso. Siempre vamos a necesitar un equipo de fluoroscopía, o sea, siempre vamos a necesitar hospitales, digamos, que tengan, pues no lo mínimo indispensable, sino más de lo mínimo indispensable, tener procuramos que siempre meter a los pacientes que tenga el hospital una zona de terapia intensiva, por si algo pasa, que esté preparado para cualquier eventualidad, ¿no? La radiación, pues lógicamente, pues en la técnica transforaminal es la técnica que más se ocupa la radiación. En la técnica internaminar y la biportal, ahí utilizamos si acaso 4 o 5 rayos, pero la verdad es que el fluoroscopio siempre tiene que estar presente para en cualquier momento si tenemos duda dónde estamos, por dónde estamos entrando, a qué nivel estamos, pues siempre tiene que estar disponible el arco en C, ¿no? Y la inestabilidad, porque ahorita vamos a ver una foto. Yo la verdad he sacado más disco a través de estas técnicas que en las técnicas abiertas.
Entonces, esto sí nos puede llegar a dejar en el paciente un grado de inestabilidad. Nosotros lo que hacemos es que en estos casos, cuando vemos que el disco está muy dañado, que va a haber mucho retiro de tejido, nos preparamos con el espaciador interespinoso percutáneo para su colocación y no dejar tan inestable esa columna. Las complicaciones, la lesión radicular, pues estamos en una visión que es totalmente tubular, entonces si usamos radiofrecuencia, esa radiofrecuencia a veces calienta mucho el tubo de trabajo y podemos tener ahí una radiculitis posquirúrgica que normalmente se quita a las 4 o 6 semanas. La lesión visceral, esto se da mucho en la colocación de los tornillos percutáneos, cuando iniciamos con las nucleoplastías, que de repente la aguja se nos puede pasar y tener alguna lesión visceral, ¿no? La lesión vascular, lógicamente, va de la mano con esto. Y bueno, las infecciones, porque así cualquier tratamiento quirúrgico tiene ese riesgo. Las técnicas, ahorita actualmente tenemos la nucleoplastía, que fue con lo que se empezó todo esto, junto con la risolisis. Ahorita ya la nucleoplastía, lo más famoso que hay ahorita, o el sistema que más se usa, se llama DIXIS, que nos permite hacer una mini disectomía y aplicar calor a todo el disco y así quitar esa presión en el disco y que se quite el dolor radicular. Junto con esto siempre se hace la discografía, como vemos en la imagen. El paciente, como está despierto, nos va a decir si siente dolor, entonces decimos que ese disco es positivo y le damos tratamiento con nucleoplastía. La risolisis, que se puede hacer de dos formas, una con crioterapia, otra con radiofrecuencia. El acceso tubular, que es, bueno, que yo creo que todo el mundo ha visto más, que mucho espacio interlaminar y hacer el recalibraje y la descompresión. Los espaciadores interespinosos, ahorita vamos a ver una foto, esos requieren un acceso, el espaciador. La endoscopia, ahorita actualmente tenemos, digamos, tres técnicas, que es la transforaminal, que es únicamente a través del foramen. Esto está indicado a pacientes que vemos que el único problema es foraminal y que lo único que hay que hacer es limpiar ese foramen para que se descomprima la raíz. El interlaminar sí nos permite un poco más porque quitamos más ligamento amarillos, sobre todo en hombres, en un espacio de L5-S1, el acceso es mucho más fácil que hacerlo transforaminal, entonces es una técnica buena. Y la biportal, pues aquí es como un hermano mayor o de más tecnología de la internaminar, porque aquí hacemos lo mismo que el internaminar, nos colocamos en el espacio, pero con la ventaja de que usamos una cámara como de artroscopía, entonces tenemos muchos grados de visión, aparte de que se hace mucho mejor la descompresión y por una sola herida podemos hacer una técnica que se llama over the top, que por la herida podemos descomprimir tanto el lado derecho como el lado izquierdo. La nucleoplastía, como ya les había hablado, lo que hacemos es hacer primero una discografía. Si el paciente le genera dolor, hacemos el procedimiento. Ahorita ya se dejó de aplicar medicamentos. Ya, sí hay personas que lo aplican, pero ya es muy raro o están también aplicando células madre. Pero realmente lo que se hace es una minidisectomía con el equipo que les mencioné, el Disfix, y después dar un poco de radiofrecuencia ahí al disco. La risolisis facetaria, como ya lo mencionamos, lo podemos hacer con crioterapia, que es a base de frío, o con radiofrecuencia, que es con calor, ¿no? Entonces, aquí lo que nos vamos es al plexo, que inerva la faceta. La faceta se quita el olor, se quita el estímulo inflamatorio, entonces el paciente se desinflama la faceta y la verdad es que da muy buenos resultados cuando el olor es únicamente facetario. El sistema tubular, como yo creo que ya la mayoría lo ha visto, es a base de dilatadores hasta llegar al espacio interlaminar y hacer lo mismo que hacemos en una técnica abierta, ¿no? Empezar a descomprimir, hacer la laminectomía, quitar el ligamento amarillo y probablemente ahí podemos hacer la disectomía, preparar para una colocación de alguna caja. Endoscopía, aquí pues las técnicas que son, como ya les mencioné, interlaminar, transforaminal y la biportal. Aquí lo más yo creo que la curva de aprendizaje es esta. La verdad es que sí hay que tomar los cursos y los talleres necesarios antes de aventarse a hacerlo o sea, solito.
E incluso en los primeros pacientes, llevar a un maestro o alguien que nos apoye ahí por si algo se atora. Sí podemos tener alguna complicación de que tengamos que abrir al paciente, entonces es una técnica que sí tiene muchos beneficios, pero sí hay que saber con quién y además tener la seguridad de que ya dominamos la técnica. Como ven en esta diapositiva, esa es la cantidad de discos que llegamos a sacar. Se ve azul porque nosotros al principio, cuando iniciamos con la curva de aprendizaje, pintamos el disco de azul para a la hora de estar ya dentro del foramen saber qué tejido es el disco y poder diferenciar. Por eso se ve en azul. Ya actualmente, ya la verdad es que ya no lo usamos, pero es para nada más para que vean qué tanto disco se puede sacar esta fue transforaminal, esa toma de tejido. Las heridas, como ven, son heridas súper pequeñas, ¿sí? Estas dos heridas son de un abordaje interlaminar y esta herida es de un abordaje transforaminal. Ahorita con mi equipo que trabajamos, la verdad es que podemos utilizar las dos técnicas, lo hacemos de manera bilateral porque mi socio ya también domina bien la técnica, entonces la verdad es una ventaja bastante buena para el paciente porque muchas veces nada más se trabaja un foramen y no se trabajan los dos. Entonces en este caso nosotros trabajamos los dos al mismo tiempo y la verdad que disminuye mucho los tiempos quirúrgicos y los resultados son mejores. Estos son los espaciadores interespinosos que nosotros colocamos. En el mercado está que se llama Live Space, está otro que es de Stryker, me parece, que se llama Baby Lobster. La verdad es que con nosotros nos hemos acomodado, es muy fácil de ponerlo, lo ponemos entre 5 y 10 minutos. La verdad es que es un espaciador que es muy amigable. Les voy a presentar un caso clínico. Es un paciente de 40 años de edad, deportista, inicia con radiculopatía, 3 meses de evolución, no responde ni a analgésicos, terapia, ni infiltraciones. Este paciente lo teníamos con parche de 10 de buprenorfina, 900 miligramos de gabapentina, tramadol y paracetamol cada 8. Hicimos 2 infiltraciones, no se quitó el dolor, llevó terapia, no se quitó el dolor. Entonces decidimos hacerle la resonancia magnética, en donde encontramos que únicamente el problema era en L5S1, con un rompimiento del anillo fibroso, una protrusión del disco que estaba únicamente recargado del lado derecho, ahí en el mero foramen. Entonces, este paciente sí podemos usar 2 técnicas, podemos hacer la transforaminal o podemos hacer la interlaminar. La verdad es que como es masculino, las crestas ilíacas se encuentran muy arriba y a veces la angulación para el sitio de ataque o estar llegando a la zona de seguridad es muy difícil llegarlo en pacientes masculinos para la transforaminal, y entonces en él preferimos el abordaje interlaminar. Y aquí están los videos. Aquí estamos entrando, así es como se ve cuando entramos. Vemos un poquito de grasa, un poquito de fascia, músculo, y lo que hacemos es empezar a pelar mecánicamente con las pinzas y ya después aplicar un poco de radiofrecuencia y limpiando el sitio hasta llegar a lo que es aquí estamos viendo en esta parte de acá, ya estamos viendo el ligamento amarillo con un poquito ya de la lámina superior. La verdad es que para empezar esta técnica, L5S1 es lo mejor porque tenemos una ventana muy grande. Hay veces que ni siquiera tenemos que quitar lámina y tener todo el acceso directamente allá al canal. Bueno, quitar el ligamento amarillo y llegar al canal. Aquí ya estamos un poquito más adentro, aquí ya se alcanza a ver el ligamento amarillo, ¿sí? Aquí empezamos, ya hicimos la vuelta con la cámara, ya vamos a buscar la lámina inferior, y lo que hacemos en este paciente para que nos dejara entrar un poquito más, hicimos un poquito de rimado de ahí de la lámina inferior, ahí estamos rimando la lámina, la disminuimos un poquito de tamaño, igualito que hacemos en las técnicas abiertas, disminuimos un poco el tamaño de la lámina para después ya meter la pinza Kerrison y hacernos aquí estamos con la pinza Kerrison, y hacer el espacio suficiente para poder bajar la cánula de trabajo y llegar al sitio donde estamos buscando la hernia, ¿no? Aquí ya estamos quitando ya el ligamento amarillo ya con suficiente espacio. En este espacio que se ve acá, ya vemos que estamos en el espacio raquídeo, ¿sí? En el canal medular.
Aquí en la próxima video vamos a ver cómo ya limpiamos todo el ligamento amarillo y ya estamos viendo directamente aquí la parte eso es parte de la raíz y el saco que está aquí atrás. Entonces, igual con el neuromonitoreo y vamos ahí con zonas de seguridad y todo, poco a poco ir quitando el ligamento hasta hacernos el espacio adecuado para poder bajar hasta el disco, ¿no? Aquí ya vemos el saco dural. Entonces, y esto que está aquí, que vemos aquí este tejido blanco, es la hernia, que ya está ahí, o sea, estaba comprimiendo totalmente el saco y comprimiendo la raíz. Y en el siguiente video vamos a ver esa disectomía. Déjenme pongo aquí por el tiempo. Entonces, como en los pacientes jóvenes, normalmente el tejido es un poquito más duro, entonces a veces tenemos que sacar por fragmentos esa hernia o ese disco. Aquí vamos bajando la cánula para proteger el saco y nada más quedarnos con la pura hernia. En los pacientes ya que tienen más degenerado el disco, a veces agarramos el primer pellizco y se viene todo digamos, el núcleo pulposo, lo que le queda aquí, ya viene toda la hernia. Estamos viendo cómo ya sale. Y se acaba la cirugía, una cirugía de 35 minutos. El paciente al otro día ya estaba caminando, le gustaba nadar y a los 15 días ya estaba nadando otra vez. Hay muchas ya artículos que respaldan estas técnicas, que ya los resultados son similares a las técnicas abiertas. Y pues conclusión, aquí no les quiero decir que la cirugía mínima invasiva va a suplir a la cirugía abierta, sin embargo, quiero que lo consideren como una herramienta más, siempre como una técnica nueva. Todo el mundo empieza a abusar de ella, sí hay que saber a qué paciente se la vamos a hacer, qué técnica vamos a utilizar y tener siempre preparado el equipo de lámino, así que de lámino para cualquier eventualidad que nos suceda, ¿no? Porque nadie está, ahora sí como dicen, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Entonces, la curva de aprendizaje, como ya dijimos, menor tiempo de sangrado, menor costo hospitalario, menor tiempo en tener en el hospital, la rápida rehabilitación y menor riesgo de infecciones. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Sin embargo, pues como mencionas, es muy importante saber que dentro de todo que ya ha avanzado la mínima invasión en elegir el procedimiento, elegir el paciente, nos puede dar tasas de éxito bastante buenas, hasta del 85%, ¿no? Vamos a seguir con nuestro tema y les voy a mencionar que todas las dudas que tengan las podemos responder al final a través del chat de YouTube, las pueden ir escribiendo. Vamos a avanzar al tema de cirugía abierta para tratamiento de hernia lumbar con el doctor Pablo Gerardo Lima Ramírez, es compañero laboral, egresado del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Estado de Puebla del Seguro Social y con su adiestramiento en cirugía columna en el Hospital Germán Díaz Lombardo. Doctor Lima, es un placer tenerte acá, amigo. El micrófono. Gracias. Perfecto. ¿Ya se ve? Ya, ¿verdad? En YouTube creo que todavía no se actualiza. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre hernia lumbar y su tratamiento quirúrgico por la disectomía abierta, que es una cirugía, una técnica que muchos a veces creemos que sabemos, ¿sí? O a veces dejamos pasar algunos detallitos. Traté de buscarles un poquito lo más actual que hay sobre esta técnica y pues bueno, también al final pues las preguntas están abiertas. Antes de la plática, bueno, también le dedicamos esta presentación al maestro Braulio Hernández Carvajal, que apenas falleció, oriundo de Apizaco, Tlaxcala, que también fue un pionero de la cirugía endoscópica aquí en México y de mínima invasión. Entonces, bueno, como introducción,
La disectomía abierta, bueno, como disectomía, pues ya sabemos que es la resección del núcleo pulposo, del disco intervertebral, que puede ser de manera parcial, total, o en los casos de revisión, pues residual, ¿no? Aquí tenemos un poquito de estadística. Es la cirugía que más se realiza a nivel mundial, porque todavía es una técnica vigente, ¿sí? Exitoso la mayoría de las veces, es hasta arriba de un 70-80%. El riesgo de recidiva es del 3 al 15% aproximadamente, de acuerdo a los metaanálisis, y generalmente lo podemos asociar al colapso del disco intervertebral. ¿Esto en medida de qué va a estar? Bueno, de la cantidad de disco que resequemos nosotros. Es decir, muchas veces podemos quitar únicamente el fragmento que está herniado y pues vamos a dejar, por ende, pues ahora sí que el resto del núcleo pulposo dentro del espacio intervertebral y muchas veces pues se llega a reherniar, por decirlo así, se llega a salir. Podemos resecar completamente el núcleo, pero eso pues nos va a llevar de la mano a vaciarlo y por ende a pues que éste pierda su espacio. En 1934, pues fue oficialmente, cuando Mixter Ibar, un neurocirujano y ortopedista, describieron la primera laminectomía y disectomía como tratamiento de la hernia de disco, y a partir de ahí, pues bueno, fueron evolucionando la técnica, la han mejorado, hasta que actualmente, pues bueno, de acuerdo a los últimos estudios, tenemos resultados satisfactorios del 70 al 90%, ¿sí? Esto nos lo pueden comparar con la disectomía abierta, la microdisectomía, y la disectomía tubular. Entonces, de acuerdo a esto, los resultados son muy parecidos. ¿Qué beneficios nos aporta la disectomía abierta? Bueno, logramos una descompresión nerviosa, es una técnica versátil, es más barata, reproducible en la mayoría de los centros hospitalarios y también es una hospitalización corta. ¿Por qué es versátil? Bueno, porque la podemos reproducir en la mayoría de hospitales en los cuales laboramos y continúa siendo un estándar de oro. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando no tenemos la posibilidad de acceder a técnicas de mínima invasión, como las que ya se mencionaron, a veces por costos o a veces por el mismo lugar en el que nos encontramos, pues bueno, podemos utilizar esta técnica sin mayor problema. Edades. Bueno, esto también ha sido muchas veces un tanto controversial. En niños y adolescentes, bueno, se puede presentar la hernia de disco lumbar en en cada 10,000 casos. Y bueno, la primera cirugía reportada en niños fue en 1960. En la disectomía abierta, preferentemente actualmente en este grupo de edad, se recomienda que sea de mínima invasión. Pero antes de ofrecerle un tratamiento quirúrgico, agotar siempre el tratamiento conservador. En lo que respecta a los ancianos, bueno, pues debido a los procesos degenerativos de la columna vertebral, las hernias de disco son un poquito menos frecuentes, se acompañan más de lo que es el conducto lumbar estrecho. Aquí vamos a encontrar una deshidratación discal importante y por ende, pues bueno, la tasa de hernias de disco son menores. Generalmente aquí, repito, ya por el grupo de edad, a lo que nos enfrentamos mayormente es a un conducto lumbar estrecho, que más que a una herniación del disco. Por lo tanto, la hernia de disco comprende un grupo que va más o menos de los 30 años a los 50 años de edad. Indicaciones. Bueno, la indicación de una técnica abierta es absoluta cuando tenemos un síndrome de cauda-equina. Es la única indicación que tenemos para practicar una disectomía abierta de forma urgente, ¿sí? Antes que eso, debemos de agotar el tratamiento conservador, como ya había mencionado, de 6 a 12 semanas del mismo, ¿sí? Si tenemos un fracaso o recaída posterior a hacer un bloqueo foraminal o epidural, o cuando tenemos dolor radicular severo. Y sobre todo un requisito indispensable es que la identificación radiológica de la patología compresiva sea concordante con los síntomas y signos físicos del paciente. Es decir, como mencionan algunos maestros, detenerse a pensar, analizar bien el caso y antes de proponer una cirugía de urgencia, agotar todo el arsenal que tenemos como tratamiento conservador. Incluye dar neuromoduladores, AINES, rehabilitación.
Ya cuando esto no sirve, bueno, pues entonces ya podemos pensar en estas técnicas, ¿no? La disectomía abierta nos va a ofertar una amplia gama de posibilidades quirúrgicas. Aquí, como podemos ver en la pantalla, podemos dar tratamiento a hernias centrales por la localización, paracentrales, ¿sí? Tanto derecha o izquierda. Y aquí lo único que va a estar contraindicada o de cierta manera no tan recomendada va a ser para el tratamiento de lo que son las hernias extraforaminales, ya que esto implicaría una mayor resección de lo que son las facetas y por ende inestabilizar la columna vertebral, ¿no? En algunos casos se ha visto o he visto en la consulta pacientes los cuales se sometieron a disectomía abierta tratando este tipo de hernias y pues lamentablemente a veces si no tenemos la precaución podemos inestabilizar y pues en lugar de ayudarle al paciente pues lo que provocamos es una inestabilidad que posteriormente va a requerir una fusión. Entonces básicamente podemos tratar todo de aquí hasta las facetas. Básicamente esta es la localización más frecuente de las hernias y pues es una técnica que nos permite un buen abordaje. ¿Cuándo operar? Bueno, de acuerdo a la Sociedad Americana de Columna y a su metaanálisis, ellos nos dicen que pacientes con síntomas severos se recomienda la cirugía antes de los 6 meses. Esto se va a asociar a una mejor recuperación de forma más rápida y ellos nos comentan que va a haber mejores resultados a largo plazo. Y nos dan esto, que operar a un paciente antes de los 6 meses, ¿sí? O de los 6 a 12 meses, lo tienen como una buena práctica, ¿no? No es urgente realizar una cirugía, ¿sí? Sobre todo de disco. Esta técnica, pues ya sabemos que se puede realizar con anestesia general, con anestesia local, como lo llegan a hacer algunos maestros de antaño, con bloqueo. Básicamente el resultado es similar. Lo que necesitamos pues es que no le duela al paciente mientras practicamos la cirugía. Ha habido algunos estudios donde una anestesia general se asocia a una mejoría del dolor, ¿sí? Posquirúrgica respecto a los que utilizan un bloqueo. Sin embargo, en cuanto a costos, pues es un poco más barata realizar un bloqueo, ¿sí? Y obteniendo resultados similares. Entonces, básicamente aquí, pues esa elección del cirujano y como esté acostumbrado a trabajar. De la técnica quirúrgica, pues ya sabemos, idealmente lo que menciona la literatura es que tengamos al paciente en decúbito prono sobre una mesa especial, que puede ser la de Allen o la de Jackson. Sin embargo, aquí en la foto del lado derecho, pues es la realidad a la que nos enfrentamos generalmente en institución pública. En privada, pues si el paciente la puede costear, la solicitamos, pero esta técnica nos permite realizarla sin mayor problema con una mesa que nos permita tener radiolucidez para colocar el fluoroscopio y colocando unos rollos de forma transversa para así disminuir lo que es la presión del plexo venoso de Watson, ¿no? Y de la cavidad abdominal. Aquí tenemos parte de lo que es la técnica quirúrgica. Como podemos ver, básicamente vamos a hacer una laminotomía. Hacemos un abordaje lumbar posterior, incidimos sobre la piel, tejido celular subcutáneo, llegamos a la fascia, localizamos lo que son los procesos espinosos y a partir de ahí realizamos una desperiodización subperióstica para disminuir el riesgo de sangrado. Generalmente yo lo hago de un solo lado y no abro los dos. Llego hasta el espacio interlaminar. Aquí con una cucharilla resecamos por la parte superior e inferior de lo que es el ligamento amarillo. Lo resecamos con muchísimo cuidado y bueno, eso nos va a dar acceso a la parte posterior del disco. Aquí pues ya vemos que pues vamos a utilizar una pinza de disección para poder retirar el fragmento, ¿sí? O el núcleo pulposo, como habíamos dicho, ya sea de forma parcial o total. Aquí, dentro de la literatura, algo que yo encontré, que se me hizo, pues bueno, comentarlo, menciona que en defectos del anillo menor a 4 milímetros,
se recomienda retirar únicamente el fragmento herniado. Si tenemos defectos anulares mayores a 6 milímetros, se recomienda retirar el núcleo pulposo de forma completa, ya que así estaremos evitando, de cierta manera, pues que, bueno, únicamente retiremos eso y el paciente al volver a realizar sus actividades cotidianas, pues vuelva a presentar el mismo problema por salida del núcleo que ya estaba, pues básicamente a punto de salir. Entonces, ese es un aspecto muy interesante que encontré. En el posoperatorio, bueno, muchos médicos acostumbran a colocar glucocorticoides, ¿sí? Colocar parches de grasa para evitar la formación de fibrosis, el uso de faja de lumbar de manera inmediata. Sin embargo, de acuerdo a la Sociedad Americana de Columna, no hay evidencia suficiente para recomendar su aplicación. ¿Qué quiere decir? Que básicamente ellos mencionan que si es a gusto del cirujano, si lo quieren poner, lo coloquen, ¿sí? Si quieren mandarle una faja al paciente, se la pueden colocar. Sin embargo, no hay un estudio fidedigno que esté a favor de alguna de estas prácticas. Es decir, que si alguno de ustedes no lo hace de forma, digamos, cotidiana, no pasa absolutamente nada, mientras se haga una buena técnica. Dentro de esta técnica, pues las actividades esenciales las podemos iniciar a las 2 semanas. ¿Qué quiere decir? Al posoperatorio inmediato, podemos parar al paciente a caminar, ¿sí? Yo los he parado a caminar el mismo día de la cirugía, por decir, si se realiza en la mañana, a eso de las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, revisamos al paciente, lo paramos a caminar con su andadera o asistido por familiar. Actualmente el control del sangrado es bastante bueno mediante el uso del bipolar, el electrocauterio. La incisión realmente es de 3 centímetros, lo suficiente para que pase un separador. En el caso personal yo utilizo separador Helpy o un separador de Taylor. Abro únicamente un lado, no abro los dos. Y realmente el sangrado que hemos obtenido va de acuerdo a la literatura, que debe de ser menor a 500 cc. Normalmente tenemos unos 200, 300. Y bueno, nos permite también una recuperación temprana. El inicio con esta técnica de las actividades cotidianas se puede empezar a las 6 semanas, ¿sí? Ejercicio y deportes a las 12 semanas. Aquí algo muy importante es iniciar la rehabilitación temprana, lo cual va a estar aunado a mejores resultados. Es decir, que esta técnica va a hacer que el paciente, pues básicamente, se rehabilite más rápido y mejor, ¿no? Esta es una recomendación también grado B, que está basada en estudios tipo 2, con una muy buena grado de evidencia para su recomendación. Complicaciones, bueno, pues podemos tener recidiva. La tasa de recidiva con esta técnica es variable, va del 3 al 15%. Las infecciones, la tasa es del 0 al 5%. La discitis piógena es de 2.3%, realmente pues baja. El riesgo de desarrollar un absceso epidural es de 0.3% y de licencia quirúrgica del 1 al 2%. Entonces, básicamente estamos hablando de que es una técnica todavía vigente y muy segura. El riesgo de durotomía incidental es del 0 al 4%, de lesión a la raíz nerviosa del 1 al 2% y de generar una fístula de líquido cefalorraquídeo por una durotomía inadvertida, pues es hasta del 9%. Generalmente, teniendo cuidado, haciendo la disección pues realmente con calma, ¿sí? Colocando todos nuestros separadores con cuidado, pues realmente no tendríamos por qué tener alguna complicación. El riesgo de inestabilidad sí está un poquito elevado, es hasta el 20%, y esto generalmente es debido al exceso de la resección de lo que es el complejo articular. Es decir, si comemos más faceta de la que debe de ser, pues obviamente vamos a estar inestabilizando el segmento y por ende, pues momentáneamente el paciente va a mejorar porque ya retiramos el disco y ya retiramos lo que causaba la irritación química e inflamación de forma local, pero sin embargo, a un, digamos, mediano plazo, pues vamos a generar un problema de inestabilidad
que pues le va a traer problemas al paciente, que es de nuevo presentar dolor y por ende pues que probablemente requiera una cirugía. Las lesiones vasculares son muchísimo menos. Nos marca que el riesgo de formar un hematoma o lesionar un vaso importante es menos del 1%, ¿sí? Y las hemorragias, pues generalmente, actualmente, ya son algo poco común, ¿no? Como decía el doctor, hasta el mejor cazador se le puede ir la liebre, pero pues afortunadamente, este tiempo que 6 años que llevo ejerciendo como cirujano de columna, pues gracias a Dios no hemos tenido pacientes que terminen en terapia intensiva por sangrado. Aquí nada más traigo un caso clínico. Es una mujer de 26 años, ¿sí? Se lesionó yendo al gimnasio al realizar peso muerto. 3 meses se mantuvo con tratamiento conservador, se mandó a rehabilitación. La paciente es una paciente muy delgada, ¿sí? Se mandó a rehabilitación, se le dieron AINES, neuromodulador, se le realizó también un bloqueo transforaminal y facetario, no presentó mejoría y bueno, la paciente seguía presentando dificultad, ¿sí? A la marcha con el talón. La fuerza pues estaba preservada, sin embargo ya presentaba parestesias en L5 y S1 bilateral con signos de neurotensión positivo. Esta es la resonancia magnética. Como podemos ver, tenemos una hernia de disco, ¿sí? Esta posterior central, un poquito cargada más a lo que es el lado derecho, sin embargo, comprimiendo las dos raíces y bueno, a ella, pues a pesar de tener una edad tan corta, se le propuso la disectomía abierta, ya que esta paciente pues fue vista por institución pública. Desafortunadamente no contamos con endoscopio, no lo tenemos licitado, pero pues de una forma, pues digamos con la disectomía abierta pudimos solucionar el problema. Entonces, aquí están los controles, ¿sí? Posterior a la disectomía. Muchas veces aquí, después de hacer una resonancia, tal vez el resultado, digamos, en cuanto a la imagen, pudiera ser no el mejor, ¿sí? Muchos a lo mejor aquí pueden decir, no, pues aquí todavía se ve un defecto en el anillo, ¿sí? Pero la paciente básicamente mejoró toda la sintomatología. Actualmente pues no tiene ningún signo de neurotensión, está realizando su vida completamente normal y pues se ha mantenido así dentro de los primeros 6 meses. Entonces, básicamente es una paciente que le fue bien con esta técnica quirúrgica. Entonces, los resultados a corto y mediano plazo son buenos, en el 90% de los casos al año, ¿sí? Solo 7% al corto plazo no van a presentar una mejoría espectacular o como a veces el paciente espera, ¿sí? La descompresión abierta ofrece buenos resultados también, arriba de los 4 años. La disminución de altura discal va a ser el hallazgo más común y 23% de los pacientes que superan arriba de 4 años pueden presentar de nuevo dolor crónico o dolor en la pierna. Como conclusiones, bueno, aquí el curso de la historia natural es benigno en la mayoría de los casos, es decir, los pacientes van a mejorar generalmente con lo que es la rehabilitación, los AINES, neuromoduladores, ya los que no, se les puede proponer los bloqueos, generalmente con eso es suficiente para que mejoren. En la experiencia laboral que llevo, digamos que un 80% de los pacientes que yo diagnostico con hernias de disco se resuelven mediante el tratamiento conservador. Un porcentaje muy bajito que viene siendo el 20% de los pacientes que yo he visto en la consulta, pues llegan a ser los que realmente requieren la cirugía, ¿no? El objetivo quirúrgico es mejorar el dolor, la recuperación neurológica, ¿sí? Cuando el tratamiento conservador fracasa. Cada paciente requiere una valoración individualizada, que era lo que estábamos viendo. Si es un niño o un paciente muy joven, pues ofertarle, si está en nuestras manos, un tratamiento de mínima invasión, endoscópico, tubular. Si no está en sus manos poder ofrecerle ese tipo de tratamiento, bueno, pues entonces no pasa nada. Seleccionar bien al paciente y ofertarle un tratamiento quirúrgico abierto. El tratamiento inicial, acuérdense, conservador.
La única indicación urgente de la cirugía es el síndrome de Caudequina, y una disectomía extensa no nos va a dar mejores resultados. Al contrario, puede aumentar el riesgo de dolor lumbar posquirúrgico debido a una inestabilidad diatrógena por parte del cirujano. Y algo muy importante que me gustaría dejarles a todos ustedes es que el paciente tiene que participar en la toma de decisión del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener una comunicación estrecha con él para decirle, mira, tienes este problema, te puedo tratar mediante estas formas, vamos a iniciar con un tratamiento que no incluye cirugía. Si fracasa, bueno, pues entonces ya estaremos sentándonos para hablar de las posibilidades quirúrgicas, ¿no? Nunca engañarlos, siempre hablarles con la verdad. En lo personal, nunca garantizo las cirugías. Lo que sí les digo al paciente es de, vamos a hacer lo mejor posible para tu caso, vamos a poner todo el esfuerzo y el empeño para hacer una buena técnica y pues para que te vaya bien, ¿no? Siempre mencionándoles el porcentaje de beneficio que aporta la técnica. Y pues bueno, con esto concluiría ahorita mi participación. Gracias. Gracias, doctor Lima. Pablo, amigo, sin duda, sabemos que pues es el caballito de batalla, ¿no? Como bien lo dijiste, es una cirugía muy común. Todo cirujano de columna debe dominar, fácil de acceso para el paciente, económica, si la comparamos con otras técnicas. Y como lo mencionaste al final, pues siempre importante elegir al paciente, no operar resonancia, sino atender pacientes, ¿no? Vamos a ir a la última parte de nuestro módulo con el tema del tratamiento de las recidivas posquirúrgicas, de tratamiento de las hernias, con el doctor Jorge Luis García Navarro. El doctor tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles Puebla, es egresado de traumatología y ortopedia del Hospital de Seguro Social del Estado de Puebla también, con su adiestramiento de cirugía de columna en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctor García, es un gusto tenerlo. Micrófonos es de usted. Ok, muchas gracias. Primero, pues agradecer a usted, doctor Marcial, al doctor Lima. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y nuevamente agradecido por la invitación. Y bueno, como bien lo mencionó, realmente nos tocó compartir este tema que de cierta manera pues puede llegar a ser un poco controversial en el paso del tiempo, que es la hernia recidivante, principalmente en determinar cuándo realmente es una verdadera hernia recidivante. Entonces, eh, eh, estos son los dos lugares donde laboro, donde ya lo mencionó, el Hospital de Ortopedia del Seguro Social y el Hospital Ángeles de Puebla. Y bueno, quiero empezar a manera de introducción, pues el definir qué es una hernia de disco recurrente. Y pues bueno, esta va a ser la presencia del material discal herniado en el mismo lugar donde previamente se había resecado una hernia. De tal manera que esta siguiente imagen realmente es algo muy frecuente que nosotros vemos. Esta columna donde los pacientes dicen, es que llegué y me dijeron que tenía 2, 3, 4, 5 hernias discales en la columna lumbar. Entonces, esto es muy frecuente, de tal manera que en realidad estamos haciendo un diagnóstico adecuado. Realmente es cierto esto que este tipo de pacientes puedan llegar a tener todo este número de hernias. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, mucho de todo esto se llega a confundir este tipo de imágenes con lo que conocemos hoy en día con los abombamientos. Ya está perfectamente estudiado y aquí esta bibliografía que ocupamos, la verdad es que deja de una manera muy gráfica, viene bien determinado cuándo son abombamientos, cuándo son hernias discales. Y esto es lo que más frecuentemente se llega a confundir con una hernia discal, lo que es un abombamiento discal. Entonces, el abombamiento discal es en la mayoría de los casos, pues es parte del mismo proceso degenerativo del disco, donde se va perdiendo la hidratación del mismo y va a ir perdiendo la altura. Al perder la altura, pues va a quedar precisamente abombado tanto el anillo fibroso como el ligamento longitudinal, tanto anterior como el posterior, y esto es lo que en algún momento nos llega a causar una compresión.
de tal manera que esto es una imagen normal, cuando estamos viendo un conducto lumbar normal, un disco sano, y donde vemos un abombamiento discal. Entonces, esto también es frecuente, que llega a la consulta y que veamos diagnósticos como como una hernia de disco. Entonces, esto en realidad no es una hernia de disco. Y ahorita es muy importante debido a que el tratamiento para una hernia de disco, el tratamiento para un abombamiento discal, en muchas de las ocasiones es muy diferente. Entonces, en realidad, ¿qué es una hernia de disco? Entonces, en esta animación nos va a dejar ver muy bien lo que es las estructuras que ya todos conocemos, nuestro anillo fibroso, nuestro núcleo pulposo de la parte del disco, donde vemos que es una gran cantidad de tejido de anillo fibroso que es muy grueso, es muy resistente. Sin embargo, por alguna condición, por alguna razón, existe una fuerza suficiente para que éste se rompa. De tal manera que una hernia de disco pues va a ser la ruptura de este anillo fibroso y va a ser la salida del contenido del disco hacia el exterior. De las partes más débiles, como lo sabemos, pues es la parte posterior, donde se encuentran nuestras estructuras neurales y que es ahí donde nos va a generar algunos de los síntomas. Entonces, la hernia discal es esto, es una ruptura y es una salida. Así como otro tipo de hernias, como una hernia umbilical, pues va a ser un contenido que no estaba ahí y está llegando a otra zona. Entonces, así es algo muy, muy similar. Es un contenido que normalmente no debe de estar ahí. Entonces, esta clasificación hoy en día realmente nos deja saber muy bien que tenemos diferentes tipos de hernias. Entonces, vamos a tener una hernia, esta es una hernia de tipo protrusión, esta va a ser una hernia de tipo extrusión y esta va a ser una hernia por secuestro. Entonces, cuando veamos imágenes como estas, entonces estas sí van a ser hernias de disco. Por lo tanto, vamos a ver imágenes de resonancia magnética donde en la gran mayoría, cuando los pacientes son jóvenes, va a conservar la altura del disco, pero vamos a tener una gran cantidad de disco en el conducto raquídeo y lo vemos en los cortes axiales, como toda esta cantidad de disco ha salido y es la que nos está generando la compresión hacia la salida del nervio y que es la que a final de cuentas nos da los síntomas neurológicos. Otras hernias discales que realmente son muy voluminosas, que prácticamente obstruyen el conducto raquídeo y, como bien lo decía el doctor Lima, pues muchos casos como estos nos llegan a causar síndromes de caudequina y que esto se convertiría en una verdadera urgencia quirúrgica. Algunos otros casos también, donde vemos aquí, francamente, la lesión y la ruptura del anillo fibroso y toda la salida del núcleo pulposo. Entonces, estas son las imágenes que corresponden a las hernias discales. De tal manera que quiero compartir con todos ustedes uno de estos estudios que se ha realizado aquí en México, donde se ha visto parte de los diagnósticos erróneos que llegamos a tener. En este estudio fue realmente muy curioso, en el cual estuvieron operando a pacientes con lo que mencionó el doctor Marcial como columnas multioperadas, en el cual se dividieron los pacientes que se operaron ahí mismo en la institución y los pacientes que se operaron fuera de la institución, donde vieron un porcentaje muy grande que a nivel privado fue la mayor parte de las cirugías que fallaron y el resto en las instituciones públicas. De tal manera que se dieron cuenta que los pacientes que se operaron en el grupo 2, la gran mayoría, en un 61%, tenía como diagnóstico una hernia discal. Sin embargo, se dieron cuenta que todos estos pacientes tuvieron hasta un 57% de error en su diagnóstico y demostraron que de todas estas hernias de disco, aparentemente diagnosticadas, únicamente el 6.3% realmente tenía una hernia de disco, por lo que hoy sabemos que las hernias discales llegan a ser incluso un sobrediagnóstico, en lo cual debemos de tener mucho cuidado. De tal manera que cuando operamos esto como una hernia de disco, llegamos a tener un acceso más o menos de esta forma, suponiendo que el síntoma radicular fuera más del lado izquierdo. De tal manera que únicamente vamos a tener el acceso a esta parte del disco y únicamente se va a poder descomprimir esta parte del disco, ¿sí?
En el peor de los casos, a veces todavía se meten las pinzas y se trata de quitar toda la cantidad del disco posible, generando todavía un menor volumen en el disco y esto nos puede generar mayor colapso en un futuro. De tal manera que si este paciente en corto tiempo le vuelven a tomar una resonancia magnética, quizá van a ver la misma imagen porque lo que hicieron en realidad fue quitar solamente este fragmento de disco, pero no todo el abombamiento. Entonces, es importante que por eso se distinga entre un abombamiento y una hernia discal. Entonces, esto no es una hernia recidivante cuando esto se diagnostica en un principio como una hernia y los síntomas persisten después del procedimiento quirúrgico, esto no sería una hernia recidivante. Entonces, ¿qué si es una hernia recidivante? Entonces, una hernia recidivante es como este caso en el cual se operó y 8 meses después volvió a ser una hernia discal en el mismo segmento, que esta hernia puede ser en mayor tamaño o en menor tamaño, pero lo importante es que ha salido de ese mismo lugar. Entonces tenemos otro ejemplo donde se opera en mayo del 2012, tenemos el corte axial y tenemos el corte sagital y posteriormente, un año después aproximadamente, en el mismo segmento, vuelve a producirse una nueva hernia discal. Entonces, ya hablando específicamente y ya aterrizando y ahora sí estando todos en contexto acerca de qué es una hernia recidivante, debemos de saber qué tan frecuente es esto. Existen muchas publicaciones y realmente no hay un parámetro donde nos diga exactamente qué es. Algunas publicaciones como esta nos mencionan que el rango puede ser entre un 7 y un 26% en la literatura reportada. Y lo que sí está realmente bien confirmado es que la mayoría de las veces se va a presentar en el segmento L4-L5 hasta en un 69%. Otras publicaciones también nos mencionan estos rangos desde un 1.4 hasta un 11% de probabilidades de una hernia recidivante. Entonces, no está como muy concordante todo esto. También se reportan que pues, se presentan aproximadamente complicaciones hasta un 34.6%. Esta publicación me gustó bastante, donde nos dice que en realidad se necesita más evidencia científica para determinar una verdadera incidencia, debido a que en muchos de los casos y este metaanálisis o análisis sistémico que se realizó, menciona que el porcentaje en realidad de los procedimientos quirúrgicos en algunos tiene un rango de más del 10%, otros menos del 10%. Hablando de procedimientos quirúrgicos abiertos, inclusive de mínima invasión, tenemos rangos hasta del 10.8%. En otros casos, vamos a tener menos de este porcentaje en un 5%, vamos a tener en este caso hasta un 0% de probabilidades, pero en realidad no todos son muy concordantes. Y parte del problema es que muchas de estas series de casos lo hacen con pocos pacientes. Entonces, por eso es que a veces no es muy concordante la incidencia en todas las publicaciones, de tal manera que únicamente vemos estas publicaciones con más pacientes y sin embargo, algo curioso es que cuando son un número grande de pacientes estudiados, el porcentaje y la probabilidad no es tan grande como la que se había visto en un 20 y tantos por ciento. Entonces, toda se queda limitada al menos hasta en un 10% de probabilidad. Entonces, otras publicaciones, aquí como esta, que pues reporta sí una recurrencia entre un 5 y un 15%, y donde han analizado algunas características sociodemográficas, donde se ha demostrado que el peso, la talla y el índice tabáquico van a ser factores que tienen una significancia, en realidad una significancia estadística donde nos puede demostrar que estos pacientes están en mayor riesgo de presentar una hernia recidivante. Parte de la misma publicación nos dice que en relación al trabajo, va a estar más relacionado la actividad física con que sea de mayor sobrecarga, de mayor esfuerzo. Entre más trabajo, entre más esfuerzos hagan ese trabajo, más probabilidad de una hernia recidivante vamos a tener a comparación de los que tienen una actividad laboral muy baja, que esto sí tiene un resultado estadísticamente significativo.
En cuanto a los factores que nos van a determinar una predicción, pues principalmente, como se había mencionado, la ocupación y los pacientes que son fumadores, pues tienen mayormente la probabilidad de esto. Algunos estudios, este metaanálisis me agradó bastante, en el cual pues menciona varios factores, inclusive aquí factores radiográficos, que nos va a determinar la probabilidad de que un paciente pudiera llegar a tener o no una hernia recidivante. Uno de ellos nos dice que los pacientes que tengan una hipermovilidad en alguno de los segmentos y que este es el herniado, tiene mayor probabilidad de una hernia recidivante. Los pacientes que ya tienen cambios MODIC están más relacionados a esto. Sin embargo, se demostró que los pacientes que tienen cambios MODIC tipo 1, como es donde tanto en la resonancia magnética en una potencia en T1 y en T2, vamos a tener estos cambios. Se va a ver hipointenso e hiperintenso. Entonces, los pacientes que tengan estos cambios y una hernia de disco van a tener más probabilidad de una hernia recidivante. En cuanto a los cambios degenerativos en la clasificación de Firman, no se obtuvo realmente alguna significancia, realmente no está muy relacionado. Donde sí encontraron también alguna significancia es que los pacientes que llegaron a tener una hernia de tipo extrusión van a tener más probabilidades de que presenten una hernia recidivante. Otro tipo de estudios, donde incluso estudios ya muy recientes en esta publicación del 2021, nos hablan que incluso existe ya inteligencia artificial donde nos puede predecir todo esto. En este estudio se analizaron 1,608 pacientes masculinos y 1,022 pacientes femeninas y se utilizó un software de inteligencia artificial donde analizaba varios factores, principalmente escalas de función, escalas de dolor, donde valoraba parámetros espinopélvicos, valoraciones radiográficas en los planos coronales, la duración del dolor y principalmente la edad. Donde al momento de meter estos datos, la inteligencia artificial en automático nos da un factor predictivo, donde nos da en un color rojo el paciente que va a tener un alto riesgo de una hernia recidivante y en un color azul los pacientes que tengan poca probabilidad de ello. De tal manera que ellos encontraron en todo este estudio, al momento de analizar todo ese número de pacientes, que la edad es un factor predisponente, el índice de masa corporal, las hernias que se encuentran en el receso lateral, el que tengan un dolor más predominante o que sea, entre más grande sea el dolor, más probabilidad sea la hernia recidivante. Algo que no se había mencionado en otras publicaciones, pero en esta sí lo mencionan, los parámetros espinopélicos, la lordosis lumbar. Entre menos lordosis, menos probabilidad, pero va a ser más la probabilidad de generar esta hernia recidivante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos enfrentemos con una hernia recidivante? Ya tenemos el diagnóstico, ya operamos al paciente y al poco tiempo se genera nuevamente una hernia. Entonces, se recomienda que se inicie el manejo de una manera conservadora como si fuera una lesión primaria, es decir, agotar todos los recursos, desde medicación, fisioterapia, algología. Y si estos fracasan, pues bueno, en ese momento considerar un tratamiento quirúrgico o las urgencias que ya se habían mencionado previamente. Y bueno, si se determina en realidad que el paciente requiere una nueva cirugía, bueno, tenemos algunas alternativas en las cuales se ha estado estudiando que pueden ser desde hacer una disectomía pura, hacer una microdisectomía o hacer alguna de las técnicas de fusión que ya conocemos, ya sea un TLIF, un PLIF, una LIF. Sin embargo, tampoco existen estudios que sean estadísticamente significativos y que nos demuestren realmente qué procedimientos pueden tener mejores resultados. Algunas publicaciones donde nos mencionan que los pacientes, pues en realidad con cualquiera de estas técnicas, su grado de satisfacción es bueno. Entonces, se demuestra que en algunas técnicas, por ejemplo, vamos a tener mejor o mayor mejoría en cuanto al dolor de la extremidad, el dolor de tipo radicular, cuando solamente se hace disectomía. Sin embargo, las escalas de función van a ser mejor en los pacientes que se hace una fusión. Y el grado de satisfacción, pues prácticamente es el mismo en cualquiera de ellas.
Otras publicaciones ya mucho más recientes, ya donde se hace un análisis mucho más a fondo de todo esto en el saber qué tipo de técnica es la que tenemos que utilizar ante una hernia recidivante, pues bueno, este estudio nos hace saber las opiniones de muchos autores, donde a través de ello nos hace ver que la cirugía de revisión, cuando ya tenemos la determinación de volver a operar a un paciente, pues ha demostrado que es mejor ofertarle una cirugía ya con una fusión, ya ofertarle, ya dejar fijo ese segmento y no tener el riesgo de que más adelante el paciente vuelva a recurrir, ya sea con un dolor de tipo axial o nuevamente un dolor de tipo radicular. Que eso es lo que nos demuestra en algunos de la serie de los estudios, que el paciente que nuevamente se le vuelva a hacer una disectomía pura, como va a salir todavía más fragmento y va a salir más cantidad de disco, entonces se va a colapsar todavía más. Entonces vamos a tener una mayor sobrecarga en las facetas articulares y eso es lo que nos va a generar un dolor de tipo axial. Y este dolor puede llegar a ser de igual importante como el de tipo radicular, que puede requerir hasta una tercera cirugía donde terminaremos fusionando el paciente. Entonces es por eso que se recomienda que si ya tuvimos una hernia recidivante, pues lo mejor es que le ofertamos un tratamiento quirúrgico a base de fusión. Y bueno, como sugerencia, y ya parte de esto lo que se había comentado también, es la manipulación o qué tanto tenemos que quitar de nuestros discos. De manera muy particular, yo realizo más cirugía, ya sea por vía tubular o por mini open, pero realizando la microdisectomía. Y que esta recomendación también puede ser igual para la vía endoscópica, que es en realidad tratar con mucho cuidado la parte del disco, únicamente es ir por el fragmento herniado, únicamente es quitar esa parte de la compresión que se está generando y no introducir nuevamente pinzas o no introducir instrumentos al resto del disco. La idea es que únicamente se quite esta parte que le está causando el problema al paciente y que el resto del disco, si no le está generando un problema de tipo axial, pues hay que dejarlo que continúe su proceso natural de desgaste, que le siga funcionando, que siga movilizándose ese disco y que no le causemos un mayor problema al momento de estar metiendo las pinzas para tratar de sacar la mayor cantidad de disco posible. Entonces, únicamente quitando el fragmento herniado, con eso el paciente va a tener una mejoría importante. Entonces, a manera de conclusión, mencionarles que es importante diferenciar entre una hernia discal y otro tipo de procesos degenerativos. Existe realmente una incidencia que sea clara en cuanto a las hernias discales de tipo recurrente. Sin embargo, se puede considerar que es relativamente baja. Los factores de riesgo, principalmente sexo masculino, índice de masa corporal, la actividad laboral y los pacientes fumadores. Las técnicas de fusión pues han demostrado tener mejores resultados que una disectomía sola. Entonces, pues realmente afortunadamente, son pocos los casos que nos vamos a enfrentar a ellos y pues esas son las recomendaciones que podemos sugerir apoyados en una revisión bibliográfica. Y pues, gracias. Gracias, doctor García. Sin embargo, pues un tema muy interesante, saber que siempre es importante no conformarnos, como bien dice, con los estudios actuales posquirúrgicos y ver si vamos a reintervenir. Me llama la atención el estudio que hicieron de cómo se asocian más las complicaciones a nivel particular y a veces eso me imagino que puede suceder porque uno le quiere hacer el favor al colega y le dice, mira, así ya de rápido y hay que estudiar bien al paciente, ¿no? Y como dice, ir a analizar si desde un inicio se hizo el tratamiento, el diagnóstico adecuado, retroceder lo más que se pueda en los estudios cuando el paciente estaba virgen y hasta el final tomar la decisión. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos nuestros ponentes. Vamos a avanzar a unas preguntas que ya nos llegaron. Vamos a empezar con el doctor Ignacio. Nos preguntan, ¿sería una contraindicación hacer la técnica transforaminal en varón por las características anatómicas con respecto a la mujer? ¿Cuál sería su posición, doctor?
Pues realmente ahorita con la técnica interlaminar, nosotros hemos preferido realizar ese abordaje, sobre todo en L5-S1, por la altura de las crestas ilíacas, ya que en la endoscopía sabemos que tenemos zonas de seguridad, entonces el sitio de ataque tiene que ser muy preciso y muchas veces esas crestas tan elevadas no nos dejan entrar a ese sitio de seguridad. Entonces ponemos en riesgo al paciente. Sí lo llegamos a hacer, sí lo llegué a hacer, pero vimos que ya después de dominar la técnica interlaminar, pues es mucho más segura y no anda mucho, se batalla mucho cuando se tienen crestas que están altas. En el caso de la mujer, las mujeres, sus crestas son mucho más bajas. Entonces, realmente, si por ejemplo en este caso, en el caso clínico que presentamos, hubiera sido mujer, probablemente sí hubiéramos hecho la transforaminal y por ahí hacer la limpieza, porque el abordaje es mucho más fácil y el sitio de entrada seguro lo tenemos más a la mano. Muchas gracias. Esta va abierta para los tres ponentes. ¿Cuál sería la opinión sobre la utilidad de espaciador interespinoso para evitar la sobrecarga del disco adyacente? Bueno, yo en la experiencia que hemos tenido, hemos visto que, porque es de los espaciadores interespinosos, así como hemos visto en mucha literatura, también hay mucha controversia, pero nosotros ya tenemos series de casos de que hemos puesto los espaciadores Live Space de pacientes que ya llevan 4 años operados, 5 años operados, y hacemos resonancias de control. Y la verdad es que hemos visto pacientes que hasta se rehidrata otra vez el disco, o sea, el disco que trabajamos se rehidrata y por consecuente no hay ese factor de riesgo de disco adyacente. Hasta el momento de la práctica particular o ya de profesionista, no hemos tenido ningún problema de segmento adyacente por colocar el espaciador interespinoso o no colocarlo, ¿no? Es como un plus, nada más. No sé qué más, qué quieran opinar, nada más. Bueno, yo creo que, digo, desde mi muy humilde punto de vista, creo que aquí depende mucho el tipo de separador. Hemos visto y hay muchas veces y yo creo que a muchos nos ha pasado que los separadores interespinosos rígidos nos van a causar mayor problema. A lo largo del tiempo terminan con la lisis de las espinosas y terminan en un segundo procedimiento quirúrgico. En algunos espaciadores más que interespinosos, quizá interlaminares, donde sean un poco más blandos, donde sean un poco más dinámicos, tal vez pudiera ser una indicación. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado en el sentido de la utilización de ellos, principalmente en el análisis del balance de la columna, debido a que nos ha tocado ver muchas veces esta colocación de los separadores interespinosos, donde se abre tanto el espacio que nos deja columnas planas, nos deja columnas rectas y el paciente queda con un dolor axial. Mejora, por supuesto, que el dolor de tipo radicular porque cumple con su función del separador interespinoso. Va a abrir el foramen, va a liberar la raíz nerviosa, pero nos va a dejar un problema de tipo axial. Entonces, pues es algo controvertido todavía. Muchos ya no están a favor del separador interespinoso. Entonces, yo creo que aquí escogiendo bien al paciente, como en cualquier otra técnica, yo creo que el paciente detalles. Y totalmente de acuerdo, como menciona el doctor García Navarro, hay que escoger bien el separador que se le va a colocar al paciente, ya que generalmente, por decir, en una institución pública el que nos llegan a dar es el más rígido, ¿no? Aquí algo controvertido es que para colocar algunos tenemos que quitar el ligamento interespinoso, entonces básicamente es darle en la torre también a la anatomía, ¿no? Hay unos, como menciona, que son blandos, un poquito más, como puede ser el DIAM, donde no somos tan agresivos y molestamos tanto en la anatomía, pues le puede ir bien al paciente. Sin embargo, pues eso hace también que
la cirugía pues aumente en costos. Eso pues es muy importante. Como experiencia personal, yo vi mucho en el hospital, en el Germán Díaz Lombardo, hacer disectomías, y si el paciente podía costearlo, el separador que le ofertaban era básicamente un ligamento sintético, ¿sí? Que no tiene PIC. Y se hace una técnica especial que es básicamente hacer unos nuditos para hacer, digamos, el espaciador. Se amarran las espinosas y se acabó. Pero pues, realmente, después de analizar la literatura, incluso metaanálisis, no están ni a favor ni en contra de la colocación del separador interespinoso como, digamos, profiláctico. Entonces, se ha demostrado que a pacientes que no les han puesto nada, les ha ido muy bien, y a pacientes que les han puesto el espaciador, pues les ha ido igual, ¿no? Algunos mal, otros bien. Por lo tanto, yo realmente no encontré un grado de recomendación bueno a favor o en contra. Entonces, básicamente lo dejan a decisión del paciente. Pero aquí yo considero que más, un aspecto que podríamos considerar sería, por ejemplo, la edad del paciente. Si es un paciente joven, pues a veces dicen menos es más. Únicamente hacer su disectomía, como menciona el doctor Navarro, ir por el fragmento, cerrar y se acabó, ¿no? No hay más. Entonces, básicamente, esa sería mi opinión respecto al espaciador interespinoso. Gracias, doctor Lima. Tenemos una última pregunta. Esto va dirigido un poquito a la mejor generar la controversia de lo que podríamos decir de una ortopedia real, a veces en el aspecto de que el paciente pues, no puede costear ciertos implantes sintéticos, etcétera, para complementar o mejorar la calidad de la cirugía. Entonces, en las disectomías abiertas nos preguntan en cuanto si todavía se puede considerar vigente el uso de un parche graso para evitar lo que es el proceso de fibrosis, adherencias. ¿Cuál sería la posición de ustedes como profesores para esto? Si pudiera ser una opción todavía viable. Bueno, yo creo que en realidad también el dejar un tejido que no va ahí, eso también te va a condicionar a generar una fibrosis. Entonces, no hay un sustento científico que te diga que el que tomes un pedazo de músculo o grasa y la lleves sobre el saco dural te va a disminuir el grado de fibrosis. Me ha tocado en algunas ocasiones cirugías de revisión donde pasa todo lo contrario. Entonces se incrementa el tejido, se incrementa la fibrosis y pues la movilización y la identificación del tejido nervioso se hace mucho más difícil. Entonces, realmente de forma personal, yo no le pongo nada, dejo el saco dural pues libre y pues realmente si va a ser una fibrosis posquirúrgica, aunque le pongamos lo que le pongamos, probablemente lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues aquí mi recomendación o mi experiencia es pues no colocarle nada. En lo que respecta, igual, aquí básicamente yo creo que esta práctica, como bien menciona el doctor Marcial, en la vieja ortopedia, se derivó de que el parche graso se utiliza como un sustituto para reparar una lesión dural, ¿no? Como lo hacían antiguamente los neurocirujanos. Y eso pues tiene un porqué. El adipocito pues básicamente es una célula, sí, que deriva de los fibroblastos, y la principal función que tiene, pues básicamente es generar, como él bien menciona, este tipo de cicatriz. Al final, la palabra fibrosis se refiere a cicatriz. Entonces, colocando lo que hacían los neurocirujanos, era, pues, digamos, colocar el parche de grasa encima de la dura madre y pues obviamente lo utilizaban como un sellante, ¿sí? Obviamente, pues, esa función, pues, es generar fibrosis al final del día. Entonces, lejos de beneficiar al paciente, yo consideraría que pues podemos perjudicarlo más que ayudar. Aparte, esto ya está estudiado, se han hecho metaanálisis donde no hay una evidencia científica que
que avale el uso de este tipo de parches, que muchas veces por vieja escuela, por usos y costumbres, yo alguna vez lo llegué a ver en maestros viejos, decían, le ponemos un parchecito de grasa para que se proteja de la fibrosis, pero pues si estamos, con bien dice el doctor, metiendo un tejido que no debería de estar ahí, pues básicamente lo único que podemos hacer es empeorar el resultado quirúrgico, hacer que todo se pegue y pues en lugar de ayudarle, pues lo vamos a perjudicar. Bueno, pues muchas gracias, profesores. Vamos a dar por finalizada nuestro webinar. Gracias por su tiempo, temas muy interesantes y por compartirnos un poquito de esa experiencia. Ahorita vamos a finalizar y nada más le pido a los ponentes que se mantengan conectados un momento más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio de Tlaxcala por la invitación, a todos los que nos siguieron durante la transmisión y para los que lo van a ver posteriormente a través de YouTube. Que tengan muy buena noche y gracias.